Tema 7. Participación, autoridad y democracia. El principio de participación se puede expresar diciendo que la pertenencia del hombre a una comunidad no puede reducirse a la mera condición de parte de un todo, precisamente porque es persona. Es clásica también en la ética social la reflexión sobre la autoridad, la legitimidad de la función de gobierno, tanto en su constitución como en su ejercicio. Es deseable ejercer la crítica respecto de la acción de gobierno, desde criterios técnicos, económicos, jurídicos, ambientales, etc., y también desde los principios éticos. La lección se ocupa finalmente de la democracia, señalando una paradoja: la democracia es fuerte cuando se construye sobre valores morales, sobre la dignidad personal y sus derechos. Por el contrario, si se comprende como capacidad de decidir todo por mayoría, e incluso de redefinir los fundamentos de la existencia humana, entonces la democracia corre el riesgo de destruirse a sí misma. 1. El principio de participación. La participación aparece como una consecuencia de la dignidad de la persona y en conexión con el principio de subsidiariedad, de los que es como su prolongación. A diferencia de lo que puede observarse en un rebaño o una manada, la sociedad de los hombres está compuesta primariamente por personas, que actúan individualmente y de forma concertada, como miembros pertenecientes a ciertas comunidades, familia, escuela, asociaciones profesionales o culturales, etc. Ya se vio que la persona nace y se desarrolla en el seno de esas comunidades, en las cuales se integra no como mera parte de un todo, sino como una totalidad en sí misma. Por eso, se espera de cada uno una contribución específica que no pueden aportar los demás. Esa participación constituye al mismo tiempo un derecho y un deber del que nadie puede excusarse, y que se extiende a todos los ámbitos de la vida social: trabajo, economía, artes, información y cultura, vecindad y vida política, etc. A los poderes públicos corresponde velar para tutelar y promover las diversas formas de participación, especialmente la de los más débiles. Esa participación de todos se ha de articular con la acción subsidiaria de las administraciones públicas. Con frecuencia, como se ha dicho, es esta una asignatura pendiente desde el surgimiento del Estado moderno, cuya acción y necesidades de control terminan fácilmente por sofocar la participación de los ciudadanos y de los grupos de la sociedad civil. No es difícil advertir que la participación ciudadana constituye un fundamento de la democracia, sistema político que encuentra su origen precisamente aquí, en el reconocimiento de la igual dignidad personal de todos, y en consecuencia, en la necesidad de que todos tomen parte activa en la cosa pública. Como veremos después, la democracia puede definirse como el régimen político que trata de articular la participación de los ciudadanos a través del principio de la representación. Un cauce destacado de participación es el ejercicio periódico del derecho al voto, para elegir la composición de los parlamentos o para designar a las personas que desempeñarán la función ejecutiva de gobierno. Naturalmente, caben muchas otras formas de participación, tanto en las instituciones de los subsistemas sociales, político, económico, sanitario, etc., como en los cauces que ofrece la sociedad civil, asociaciones familiares, vecinales, deportivas, etc. Como cualquier otro derecho, también este de la participación encuentra límites a su ejercicio. En su función de velar por el bien común, la autoridad podrá limitar temporalmente ciertas formas de participación, en atención a las circunstancias del caso. Pero ordinariamente la acción participativa de los ciudadanos viene considerada como un claro reflejo de una sociedad sana. Solo en ciertos regímenes autoritarios o dictatoriales las formas de participación ciudadana son vistas como una amenaza para el Estado. 2. La autoridad y su legitimación moral. La función de gobierno de la comunidad política suele entenderse como la potestad de ordenar todo lo necesario para alcanzar el bien común, fin de la comunidad política y fundamento de la acción de gobierno. Ha de tratarse de un poder que reúna algunas características. A. Unitario, aunque descanse en diversos órganos, ha de ser unitario en su dirección, pues un poder disgregado y en lucha, terminaría por aniquilarse. B. Amplio, abarca todas las dimensiones del bien común de la comunidad global. C. Soberano, representa el poder supremo dentro de la comunidad. D. Coactivo, dispone de los medios necesarios para vencer la eventual resistencia que pueda encontrar. A. El fundamento del poder. Desde antiguo se ha reflexionado sobre la existencia de la autoridad política y sobre su justificación: si todos los hombres nacen libres e iguales en su dignidad fundamental, ¿por qué recae sobre una persona,
o unos órganos, el poder de mando dotado de la facultad coercitiva. Es esta una pregunta sobre el fundamento u origen último de la autoridad, y por tanto anterior a la que se interroga acerca de los procedimientos para designar a las personas que la detentan. La filosofía moral de inspiración cristiana, como también el magisterio social, han visto el fundamento último de la autoridad humana en Dios. Esta afirmación requiere una explicación, pues hoy no solemos asociar con nada divino el ejercicio de una función que, por noble que se considere, resulta siempre falible como toda la acción humana, e incluso puede parecer peligroso establecer una vinculación entre ella y el orden de lo absoluto. El genio jurídico de la Roma clásica estableció una distinción que se ha convertido en un tópico de la cultura occidental, la que existe entre la auctoritas y la potestas. La auctoritas la definió Álvaro Dors como un saber socialmente reconocido, CFR. R. Domingo, Auctoritas, Barcelona 1999, con referencias a la obra de Dors. Así, por ejemplo, la autoridad del maestro en la educación o en cualquier otra práctica, que es reconocida por los discípulos o seguidores. Sin embargo, la potestas consiste en un poder, con dos características que lo distinguen de aquella: la potestad está definida territorialmente y además es delegable. Esta distinción nos permite afirmar ahora que la función de gobierno no puede explicarse exclusivamente en términos de poder, aunque evidentemente lo incluye. Todos somos capaces de señalar casos en los que ese poder se ejerce de forma injusta y se desnaturaliza, incluso si se respetan las formalidades legales. De ahí que la autoridad política consista en algo más que en la posesión de la fuerza o de una situación de dominio, y en último término remita al orden moral. Como enseñó Juan 23. La autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin, pt. 47. Desde un punto de vista objetivo, la justificación de la autoridad radica en que se considera que el mandato encierra la verdad, es decir, que la decisión de la autoridad, sea la ley o cualquier otra disposición, apunta hacia el bien que descubre la razón práctica. En ocasiones, puede no ser evidente ese bien por deficiencia de comprensión, es el caso, por ejemplo, del niño cuando desobedece un mandato que trata de procurarle un bien o evitarle un peligro, pero podrían también indicarse ejemplos menos domésticos y relativos a adultos. Ya vimos que las leyes, y en general toda disposición de la autoridad, ha de ser en última instancia congruente con el derecho natural, sea porque extrae alguna conclusión de esos principios, sea porque los concreta de una forma entre varias posibles. Así entendida, como un saber o en referencia a la verdad práctica, la autoridad no se opone a la libertad, pues sus disposiciones no se imponen como una voluntad ajena, sino que la razón práctica capta su oportunidad o legitimidad. Concebirlas en términos de oposición supone ver el poder como mera voluntad que se impone desde fuera por la fuerza, lo cual contradice ciertamente la dignidad del hombre. Estos dos modos principales de concebir la autoridad, como un saber o un poder, encuentran un paralelo en la teoría sobre la ley. Desde la Edad Moderna suele hablarse de la ley como expresión de voluntad, sea del monarca, en los regímenes absolutistas, sea del pueblo, según el principio democrático. En esa dirección apunta la célebre expresión de T. Hobbes, non verata sed auctoritas facit legem, según la cual, la ley encuentra su fundamento exclusivo en una voluntad ajena. El término auctoritas es aquí sinónimo de poder. Por su parte, Tomás de Aquino, y con él el pensamiento político clásico, había entendido la ley como una ordenación de la razón hacia el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cargo la comunidad, es decir, en referencia a un elemento intelectual y por tanto a la verdad. Naturalmente, no se trata de un saber especulativo, sino práctico, el conocimiento del bien regido por la prudencia. B. La cuestión del origen divino de la autoridad. De esa concepción de la autoridad en referencia a la verdad práctica, la filosofía moral ha extraído la conclusión de que toda autoridad humana encuentra su origen o fundamento en Dios. Si la autoridad dice relación a la verdad, entonces la autoridad suprema requiere la infalibilidad y rectitud de quien la ejerce, cosa que no se cumple en ninguna autoridad humana sino solo en Dios, de quien proviene toda autoridad y todo poder. Así lo afirma Jesús ante la pregunta de Pilato por su silencio: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba. Y en 19, 10-11.
En ese origen divino estriba la dignidad de la autoridad entendida como servicio, y su fuerza obligatoria para la conciencia de los ciudadanos. Paralelamente, como se verá más adelante, de ahí deriva también la responsabilidad de quienes ejercen esa función. En efecto, la obediencia a la autoridad recibe así el respaldo mismo de Dios, como testimonia ese Pablo. Sometéinse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. RM 13, 1-2. Es una afirmación constante de la tradición cristiana el hecho de que el poder político encuentra su origen en Dios. La autoridad política encuentra pues un fundamento moral, se apoya en lo que constituye la finalidad de la comunidad política, es decir, el bien común, que estriba a su vez en la naturaleza y dignidad de cada hombre. Evidentemente, del hecho de que la autoridad política descanse en la autoridad divina, no se deduce que la forma de gobierno, los procedimientos de elección, y menos las personas que desempeñan esa función, vengan establecidos por Dios, CFR. pt 52. Por eso, la reflexión clásica ha distinguido entre un origen próximo de la autoridad, la constitución misma de la comunidad, sus fines naturales, el bien común, y un origen último, Dios, puesto que ese orden colectivo, el bien común, se funda en la dignidad del hombre, y ésta procede en último término del Creador. C. Referencia al contexto presente. Esta reflexión sobre el fundamento de la autoridad en referencia a la verdad moral, que remite a un origen divino del poder, fue elaborada doctrinalmente en el contexto del pensamiento político antiguo y medieval. Las divergencias con el contexto político contemporáneo resultan evidentes. En el mundo antiguo y medieval, el principio del orden social se consideraba recibido por tradición, y ahí la religión desempeñaba un papel primordial. Con el surgimiento de la democracia en la Edad Moderna, el principio del orden social no se considera ya recibido, sino que lo acuerdan los ciudadanos en cada tiempo y lugar, de manera que procede como un fruto del consenso social. Para muchos, puede resultar ingenuo decir que las decisiones políticas tienen un fundamento último en la verdad moral, bien común, justicia, etc., pues hoy desconfiamos por principio, 1, del conocimiento de un bien humano de alcance universal, como también, 2, de un poder demasiado personal o concentrado, aun admitiendo como hipótesis que pueda ser ejercido con rectitud y justicia. En esa desconfianza radica, en buena parte, el origen de las democracias modernas. El principio de legalidad y el de división de poderes, fruto de la experiencia de ejercicios abusivos del poder, son manifestación de un sano realismo político, muestran que el gobierno de la mayoría ofrece una primera garantía, aunque no suficiente, de que la acción de gobierno buscará el interés general, por encima de la arbitrariedad y de las pretensiones particulares. Sin embargo, veremos enseguida, CFR 7.4, que la idea de un orden de verdad previo o anterior a la función de gobierno, no solo resulta compatible con los postulados esenciales del sistema democrático, sino que constituye su principal apoyo. Más aún, las democracias surgen, en buena medida, como respuesta a los abusos de regímenes autoritarios y en ocasiones totalitarios, y para estos las exigencias morales y el respeto por cada hombre y mujer se alzan como el principal obstáculo para su pretensión tiránica y de imposición despótica. En síntesis, la afirmación de ese orden moral previo, la vida buena humana, al que deben atender tanto los ciudadanos como la autoridad, es un presupuesto de la política, que vale con independencia de la configuración institucional del sistema político, tanto si el poder lo detenta el monarca como si descansa en el pueblo. De ahí que el magisterio y la reflexión contemporánea hayan reiterado la afirmación de un fundamento moral para la política también en los regímenes democráticos modernos, CFR. pt 46. Así lo afirmaba el Concilio Vaticano II. Es, pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana, y, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aun cuando la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la libre designación de los ciudadanos, GS 74. Se podría decir, por tanto, a modo de conclusión, que la autoridad proviene en último término de Dios, reside en la comunidad y la ejercen los órganos de gobierno, con independencia de cómo estos se configuren y de los procedimientos para designar a sus titulares.
3 criterios para juzgar la acción de gobierno. Antes se ha dicho que la grandeza de la autoridad y su fuerza obligatoria estriban en su servicio al hombre, es decir, en su congruencia o conexión última con la verdad moral. Ahora podemos dar un paso más y advertir que esta es también la razón más profunda de que la función de gobierno no otorgue una potestad ilimitada a quienes la detentan. En efecto, la concepción de un poder político limitado es consecuente con la afirmación de su fundamento en el orden moral racional. Es lo que expresan las palabras de S. Pedro ante una exigencia injusta por parte del Sanedrín: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, HCH 5, 29. Esta afirmación equivale a decir que toda autoridad humana se configura como administradora de un orden más alto, y debe dar cuenta de su acción de gobierno no solo ante la comunidad, sino también ante su conciencia y en última instancia ante Dios. La filosofía moral ha distinguido entre la legitimidad del poder en su origen y la legitimidad en su ejercicio. Con ello se alude a un hecho de experiencia: un poder legítimamente constituido puede adoptar disposiciones injustas, y a la inversa, un origen ilegítimo del poder no convierte todas sus disposiciones en inmorales. En este sentido, S. Ambrosio, Expositio Evangelii Secundum Lucam, Lib. 4, 29, pl 15, 1620d, ofrece una precisión valiosa al distinguir entre el munus de la autoridad, es decir, la función o el oficio como tal, y la actio de la autoridad, el ejercicio de la función, la acción de gobierno. A la función de la autoridad legítima corresponde cierta dignidad y reconocimiento, en cuanto servidora de un orden más alto que encuentra su último fundamento en Dios, pero aquello que la funda y la sostiene le sirve también de cauce y limita su ejercicio. La acción de gobierno es falible y puede contravenir el orden de la justicia. En estos casos, la autoridad podría conservar su legitimidad en cuanto a su origen, pero si se ejerce de forma abusiva, no puede conservarla como actio. Nos encontramos aquí con un amplio campo de reflexión de la filosofía moral, el que se ocupa de las relaciones entre el orden moral y el derecho. Nos limitaremos aquí a 3 observaciones sintéticas. 1. Se trata de 2 ámbitos diversos, aunque relacionados entre sí. Los 2 se ocupan del comportamiento humano libre, y responden por tanto a una lógica práctica. Sin embargo, difieren y cada uno mantiene una lógica específica. Esta cuestión se trató brevemente antes, 4.2b. Allí vimos que el derecho positivo, en particular, el de rango constitucional, que comprende los derechos fundamentales, contiene un fundamento o una dimensión moralmente relevante, expresión de esa verdad sobre el hombre, que lo mide y lo legitima. La ley civil, en cuanto mira al bien común, tiene relevancia moral, sin embargo, no ocurre necesariamente a la inversa, no incumbe a la ley civil sancionar todo el orden moral, que resulta más amplio, con el poder coercitivo del Estado. 2. Como en cualquier otro ámbito de la acción humana, es posible y deseable ejercer la crítica respecto de la acción legislativa o de gobierno. Esa crítica puede hacerse desde perspectivas técnicas, política, económica, etc., y también desde la perspectiva más amplia que proporciona la ética, y que permite enjuiciar la acción política desde la óptica del servicio a todo el hombre y a todos los hombres. En particular, ¿qué criterios éticos sirven para elaborar este discernimiento? En buena parte los hemos visto ya: el servicio al bien común, los principios de solidaridad y subsidiariedad, así como la atención a la justicia distributiva y a la justicia social. El bien común es el fundamento próximo de la autoridad, aquello que constituye su razón de ser, exige ante todo respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales y evita una acción de gobierno movida por intereses particulares, personales o de grupo. Por su parte, los principios de solidaridad y subsidiariedad promueven una política que sostiene al ciudadano en el libre desempeño de sus responsabilidades, sin anular su subjetividad y capacidad de acción. Finalmente, la justicia distributiva y la justicia social son las formas de la justicia más propias del gobernante, que reparte las cargas y los beneficios sociales de manera proporcional a la capacidad de los ciudadanos. 3. Se pone de manifiesto aquí la tensión que puede producirse entre el orden de la ley civil y el propio de la conciencia. Sobre la ley injusta enseñaba Santo Tomás: la ley humana tiene razón de ley en cuanto es conforme a la recta razón. Cuando se separa de la razón, se la denomina ley inicua. En este caso no tiene razón de ley sino más bien de un acto de violencia, STH 2, Q93, A3, A2. Refiriéndose a un caso particular,
leyes permisivas de atentados contra la vida inocente, aborto, eutanasia. Juan Pablo II expresaba una observación que puede generalizarse a toda disposición manifiestamente injusta. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, CFR. RM 13, 1-7, 1p2, 13-14, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, HCH 5, 29, EV 73. Esta es la base para justificar la objeción de conciencia, para la que el derecho de los estados muestra una sensibilidad creciente. La denominada desobediencia civil alude a una oposición a la ley que suele tener carácter público, y persigue ordinariamente un objetivo político, su supresión o su modificación. En casos extremadamente graves, puede encontrar legitimación una resistencia de carácter activo, incluso el recurso a las armas, ante un régimen tiránico que lesionara los derechos fundamentales gravemente y de manera prolongada, CFR. CEC 2243. 4 fundamentos éticos para la democracia. Es sabido que la democracia moderna surgió como reacción a los excesos del absolutismo monárquico de la Europa del XVIII, y cobró un auge sin precedentes tras los totalitarismos que conoció el siglo XX, hasta ser considerada en Occidente como el único sistema político adecuado a la libertad. Ya se ha hablado del principio de participación, del que la democracia es una aplicación en el campo de la política. Nacidos libres e iguales, los ciudadanos están llamados a participar en la gestión de los asuntos públicos. Esa participación de cada uno en las instancias decisoras es articulada y hecha operativa por medio de la representación parlamentaria. El Parlamento es el órgano en el cual se integran las personas designadas por los ciudadanos, que asumen en su nombre la función legislativa. A esos principios se suman el de división de poderes y el de legalidad. La ley no se aplica solo al ciudadano, sino también a la acción ejecutiva de gobierno, que debe someterse al control del Parlamento y de los jueces. A continuación, nos detenemos en 2 puntos. Primero, la relación histórica de la democracia con el magisterio de la Iglesia, con sus diversas fases y su progresiva aceptación, y en segundo lugar, trataremos de ver que la afirmación de valores morales objetivos es base sólida y la mejor garantía para la democracia. A. Democracia y magisterio de la Iglesia en la historia. El auge cobrado por la democracia en la segunda mitad del siglo XX, ha traído consigo una extensión de la democracia, hasta hacer que reclamen para sí ese título regímenes políticos de muy diversa naturaleza, algunos de los cuales no solemos considerar democráticos, democracias orgánicas, populares, etc. Esta observación pone de relieve que la democracia ha seguido una evolución en el curso de la historia, al hilo de la evolución del pensamiento político y también de las realizaciones prácticas. De esta forma ha llegado a surgir la cuestión de la identidad de la democracia, que hace acuciante responder a la pregunta, ¿qué entendemos por democracia? Esta evolución histórica explica también, al menos en parte, las reticencias iniciales de la Iglesia ante las democracias en el siglo XIX. Ha de tenerse en cuenta aquí, al igual que cuando hablábamos de los derechos fundamentales, que el sustrato ideológico en el que surgieron las democracias modernas era de carácter revolucionario, y al tiempo que reaccionaba contra el absolutismo de los reyes, se manifestaba también muchas veces contra la Iglesia. La historia de esa evolución política y de las reacciones que suscitó por parte de la Iglesia se puede reconducir a 3 fases, en las cuales se observan 3 concepciones diversas de la democracia, que se corresponden también con 3 actitudes del magisterio en relación con ella. 1. Desde la Revolución Francesa hasta León XIII. En este periodo domina una concepción funcional de la democracia. Aquí se entiende por democracia un conjunto de reglas de autogobierno, como, por ejemplo, la toma de decisiones por mayoría de votos, etc. En esta primera fase la Iglesia permaneció en actitudes defensivas o de rechazo. Gregorio XVI, Mirar y Vos, 1832, es el paradigma de la condena de la Iglesia a la democracia. En realidad, la censura se dirige principalmente al liberalismo, entendido como filosofía radical. Pío IX, Quanta Cura, 1864, con el Syllabus, reitera la condena del liberalismo y se detiene también en el laicismo. 2. De León XIII al Concilio Vaticano II.
fruto en buena parte del impacto de las dos guerras mundiales, va surgiendo una concepción sustancial de la democracia, como aquel régimen que trasciende el mero cumplimiento de unas reglas, y se hace garante de los derechos fundamentales de la persona. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, tras la Segunda Guerra, supone un hito indiscutible en ese proceso. En este periodo aparecen pronunciamientos del magisterio más benignos, que permiten hablar de una fase de aceptación de la democracia. Pío XII, en los mensajes de Navidad de 1942 y 1944, expuso los principios morales de un orden democrático conforme a la dignidad y al respeto de los derechos del hombre, al declarar la primacía de la persona frente al Estado, en el contexto de los totalitarismos europeos. La encíclica Pacem in Terris de S. Juan XXIII, que se hace eco de los primeros principios democráticos, conjugándolos con los principios del orden moral. 3. Desde el Concilio Vaticano II, va surgiendo una concepción promocional de la democracia, como orden social inspirado por valores evangélicos, que la Iglesia no puede sino asumir como propuesta. El Concilio Vaticano II dedicó a los derechos humanos innumerables pasajes de la Constitución Gaudium et Spes, y la Declaración Dignitatis Humanae se centra en la libertad religiosa y de conciencia. En línea con la enseñanza conciliar, Pablo VI manifestaba en Populorum Progressio el fundamento de los derechos humanos a la luz de la revelación cristiana, a la vez que reclamaba los derechos de los pueblos en vías de desarrollo. Ya desde su primera encíclica, Redemptor Hominis, S. Juan Pablo II reconocía el magnífico esfuerzo llevado a cabo para dar vida a la Organización de las Naciones Unidas, un esfuerzo que tiende a definir y establecer los derechos objetivos e inviolables del hombre, y declaraba que la Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente vinculado está este problema con su misión en el mundo contemporáneo, RH 17. Los pasajes que podrían citarse son innumerables, pero entre ellos destacan páginas de Centesimus Annus que vemos a continuación. B. Democracia y valores morales. Esta nueva concepción de la democracia es la que quedó expresada sustancialmente por Juan Pablo II en Centesimus Annus. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. CFR GS 29, Pío XII Radiomensaje de Navidad 24 de diciembre de 1944, K46. Nótese que este juicio positivo o compromiso en favor de un sistema político no está basado en razones de orden técnico, sino en el hecho y en la medida en que la democracia asegure la participación ciudadana, que manifiesta a su vez la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. CFR 47. A esta declaración de estima por la democracia, se añaden enseguida unos rasgos que se consideran esenciales a la praxis democrática. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. K46. Así entendida, la democracia está fundada sobre el imperio de la ley, y esta a su vez ha de ser expresión del respeto por la dignidad personal rectamente entendida. No se refiere el pontífice a la dignidad o a la libertad en el sentido relativista de una autonomía individual que no reconoce valores objetivos, sino como ejercicio de la libertad en referencia a un criterio objetivo del bien y del mal, por encima de la voluntad de los gobernantes, como él mismo expresa en el párrafo anterior. 45. Este es uno de los puntos centrales de la encíclica, que se aleja de una concepción absoluta de la política, como si se tratara de un campo de la acción humana que puede refundarlo todo, y pretende incluso redefinir la identidad humana. Es más bien la verdad la que precede a la acción, es la que debe orientar la praxis adecuada, no es producto de la política, mayorías, votos, etc. Y así lo expresa la encíclica a continuación. Hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta a la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. K46. No deja de ser una paradoja, la pretensión de suprimir la verdad,
con el objeto de alcanzar la libertad ilimitada y sin restricción, termina en la peor de las esclavitudes, en el imperio de la voluntad más fuerte, del poder irrestricto que no encuentra barreras para someter a los débiles. O dicho en sentido inverso, el respeto por principios morales válidos para todos es un fundamento ineludible para la democracia y la libertad. Esta afirmación decidida de la verdad encuentra un contrapunto en la encíclica, que señala enseguida el peligro del fanatismo, o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien. K. 46. Sería una perversión de la relación del hombre con la verdad que la historia también ha conocido. Sin embargo, la verdad cristiana no es de esa índole ideológica, no trata de someter la convivencia política a un esquema rígido y ya acabado de antemano. Para concluir, añadiremos dos observaciones. 1. La doctrina social defiende como un valor propio de la convivencia el respeto por la libertad y por sus manifestaciones plurales. Sin embargo, afirma una libertad y un pluralismo no relativistas, es decir, no basados en la indiferencia sobre los contenidos de la libertad, sino fundados en valores morales. 2. Esos valores incluyen normas procedimentales y normas sustantivas. Las de tipo procedimental, relativas a la formación del derecho, no son despreciables: transparencia de información, evitar asimetrías o posiciones de dominio a la hora de la toma de decisiones, escuchar a todos los interesados, etc., pues esas reglas expresan exigencias justas. Sin embargo, no dan cuenta por sí solas de toda la envergadura de la justicia, que comporta también valores sustantivos. Así, por ejemplo, no calificamos de democrático un régimen que oprime a las minorías, aunque lo haga observando ciertas normas de procedimiento. El derecho o la política son generalmente fruto de un pacto, del consenso social. Pero ese contrato existe sobre una realidad fundamental o prepolítica, que queda sustraída al pacto. Es el caso de los derechos fundamentales, cuando se comprenden como expresión del ser del hombre, y no como el mero resultado de un pacto entre Estados. Esto permite concebir la política y la institución democrática al servicio de las exigencias básicas de la convivencia.